Hay un santo que se llama San Benito. La gente lo usa para pedirle favores o protección, pero también para hacerle el mal a otra gente. Lo que se dice es que cuando esto se usa para hacer el mal, se te devuelve multiplicado por 20. O eso es lo que nos enseñan los tres relatos que les voy a contar en esta historia. Ya ustedes me dirán si es coincidencia o definitivamente no hay que jugar con esto. La señora del primer relato de esta historia la vamos a llamar María. María vivía con su esposo y con sus 4 hijos. También había llegado a vivir con ella un cuñado, un hermano del esposo, que pues se había ido a vivir al pueblo, pero los papás los dejó en el campo, en una finquita que ellos tenían. ¿Qué pasaba? Que él se fue a vivir al pueblo para conseguir trabajo y poderse llevar a sus padres para el pueblo, ya que estaban muy ancianos y pues no podían trabajar. Así que la idea era vender la finca y mientras esto pasaba, pues él se ubicaba y se supone que esta es la ayuda que María le estaba dando a su cuñado, ¿cierto? Pero entonces ella ya estaba aburrida con él ahí y quería que él se fuera. Para esto les cuento que también había una vecina a la cual María pues le caía súper mal y quería que ella se fuera del barrio. Entonces ella que dijo, no, pues compro 2 medallas de San Benito, le pongo una en la pieza a mi cuñado y le meto otra en la casa a esta señora y les hago aburrir y chao. Pues efectivamente así fue. Después de que ella puso las medallas, pasaron unas pocas semanas y la señora se fue de la casa. Y el cuñado, pues también que aburrido, desesperado, terminó también por irse para la casa de un tío, en donde allá pues le dieron la mano y pues él terminó por conseguir trabajo y poderse traer a sus papás. Pero esta señora pues consiguió su cometido, que era hacer que ellos se fueran. Todo ahí normal, ella que dijo, no, pues Navidad, logré lo que quería y listo, todo está maravilloso. Resulta que al pasar de unos días, de unos meses, la moneda se le volteó. ¿Qué pasó? Resulta que el esposo de María trabajaba transportando, pero él se iba por días, así 15, 20 días, un mes y volvía. Se estaba unos días en la casa con María y sus hijos y luego volvía a irse, ¿cierto? En una de estas, después de que ella hizo este mal, este señor vino, tuvieron un problema gigantesco. Eh, la y la dejó. Cuando se fue le dijo, yo solamente le voy a pagar el arrendo, usted ya mirará cómo se defiende. Resulta que ella pues nunca había trabajado, siempre había dependido de él, así que ya no estaba enseñada a esto y se le hizo súper complicado, súper duro. Bueno, por ahí empezó la cosa. Luego resulta que un hijo, el hijo mayor le dije que tenía 4 hijos, el hijo mayor de ellos, y una vez iba en una bicicleta, lo arrolló una moto, tuvo un accidente re feo y quedó en silla de ruedas. Luego, la hija mayor, pues la dejó el esposo, ella tenía un hijo, así que terminó yéndose para la casa de la mamá con su hijo, como quien dice al caído caele, porque ellos bien llevados del berraco, ya con el hermano en silla de ruedas y sin dinero, y fuera de eso ya llega la hija con otro nieto, entonces fue madre más complicado, pero pues bueno, hasta ahí la llevamos. Con el pasar de los días, otro de los hijos pues se volvió, empezó a consumir sustancias, todo el cuento, y maltrataba tanto a la mamá como a la hermana. Esto ya se les había vuelto un problema, ya que el muchacho se llevaba cosas de la casa para venderlos y poder satisfacer sus necesidades, ¿cierto? Resulta que en una de estas el muchacho pues ya había hecho eso varias veces, se lo llevaban para el calabozo pero volvían y lo soltaban. La última ocasión pues fue más grave. Resulta que no solamente empezó a golpear la puerta, a amenazarlas a ellas, todo el cuento, sino que cuando llegó la policía, pues él agredió a uno de los policías. Cuando él hizo esto, pues resulta que el policía se abrió aquí, hartísimo. Le tuvieron que coger de 8 a 10 puntos y pues ahí sí se le fue más hondo, le dieron 5 años de cárcel. Aquí ya van los 3 hijos. Resulta que la menor de 15 años pues no la aceptaban en ningún colegio porque era una niña problema. Y en el último colegio que llegó, pues resulta que esta peladita armó como una banda así, donde ella era la líder, donde ella era la que comandaba todo lo que iban a hacer, cosas malas, y se la montaron a una profesora. Esta profesora, después de que le hicieron tener un accidente bastante fuerte,
pues ya empezó a investigar y las amigas, o sea, el parche de esta peladita, pues decidieron delatarla y que ya eran las ideas y todo el cuento, caso que esta profesora se fue a fiscalía y eso anduvieron en un tiempo en un rollo ni el berraco, en la volteadera con esta niñita y pues terminaron expulsándola del colegio y mejor dicho. Y pues esta señora no le daban trabajo en ningún lado, o sea, para nada, no le resultaba absolutamente nada, si sacaba incluso una venta a la puerta de la casa nadie le compraba, o sea, completamente salada. Entonces ahí es donde dice, se le devolvió el mal. Ahora seguimos con el segundo relato. Resulta que esto pasó en una hacienda en Caldas, en donde era la casa principal, o sea, la de los patrones, había una casa que era solamente para vivienda y había otra que era el alimentadero, donde se alimentaban pues todos los trabajadores. El muchacho que manejaba el alimentadero ya llevaba ahí 5 años y el jefe súper contento con él, o sea, ya era como parte de la familia y los trabajadores mantenían muy contentos con la alimentación que él les daba, aparte de eso que era súper buena gente y bueno, todo el cuento. Para esto le cuento que llegó una pareja, un señor y una señora que no andaban sino con la ropa al hombro y ya. Llegaron a pedir trabajo y pues en vista de que tenían la otra casa, la que no era alimentadero, la tenían desocupada, pues el dueño de la hacienda decidió dejarlos vivir en esa casa y fuera de eso darles trabajo. Al pasar de unos días, pues ya este señor que llegó era que el alimentador pues se fuera, para él pasarse para la otra casa y quedarse con el puesto de él, ya pues ganando más dinero alimentando a los trabajadores. ¿Qué pasó? Que le metió una medalla de San Benito para que se aburriera y se fuera. Y pues lastimosamente esto hizo efecto. Cuando el alimentador le dijo al dueño de la casa que se quería ir y todo el cuento, pues él no lo quería dejar ir porque realmente le tenía mucho cariño, era muy bueno en lo que hacía, todo el mundo contento con él, pero pues ahí no hubo nada que hacer, el man se fue. Cuando el man se fue, obviamente el otro le cayó, ¿no? Pues que ya que eso quedó desocupado, yo me puedo pasar para allá con mi esposa, alimentar a los trabajadores y pues ya el dueño de la finca, ¿qué iba a hacer? Le dijo, hágale, métase allá. Empezaron a alimentar a los trabajadores y los trabajadores empezaron a alejarse, a retirarse, que porque la alimentación era pésima, horrible, las comidas eran súper malucas y ellos también tenían una actitud bastante maluca y grosera. Así que los trabajadores empezaron a irse y pues el dueño no entendía qué pasaba. Hasta que un trabajador se decidió contarle al dueño que pues lo que estaba pasando, que era que estaban aburridos por esto, que la alimentación mala, todo el cuento, y también le dijo que pusiera mucho cuidado con esa pareja que había dejado meter ahí a la casa, a la hacienda, porque ellos, o sea, el trabajador lo había escuchado cuando ellos estaban hablando de lo que habían hecho para que el alimentador se fuera, de lo de la medalla de San Benito y eso. Pues entonces el dueño de la finca, de la hacienda, él dijo, ¿cómo así? Porque no me habían dicho antes esto y lo otro, pero pues que ellos no querían meterse en eso, pero pues ya en vista de que la cosa iba así, 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 y él pues no se daba cuenta, pues que había decidido contarle. Resulta que pues esta gente logró quedarse ahí un tiempo hasta que el dueño de la casa dijo, pero es que me da cosa que yo les pida y vaya y me hagan algo de rabia, porque pues si es gente que tiene esas ideas, no es gente buena. Entonces no sé cómo hacer hasta que se le ocurrió decirles que es que había decidido tumbar esa casa para hacer el cuartel de los trabajadores, o sea, en donde amanecieran los trabajadores, entonces que por bonita que les ocuparan. Ellos dijeron que entonces se volvían a pasar para la otra casita, pero el dueño de la hacienda les dijo que ya para esa casa venía otra gente, que ya había estado hablada desde antes, entonces que paila, y de esa manera los pudo sacar de la finca. El dueño de la hacienda pues fue a buscar otra vez al alimentador que tenía, pero ya él no quiso volver, porque resulta que cuando salieron de ahí pues los contrataron en otra hacienda donde les estaba yendo muchísimo mejor, estaban muy contentos porque esto tiene también misterio aquí con esto de San Benito, que a la gente que normalmente le hacen el daño luego termina yéndoles mejor. Esta otra gente pues terminó yéndose de la hacienda, no los recibieron en ningún otro lado y como llegaron así se fueron con la mera ropita al hombro y ya. Yo creo que esta es la sal de ellos por la maldad que hicieron. En este último relato vamos a llamar al dueño de la historia Carlos. Carlos vivía en Bucaramanga, era padre de 3 hijos, hijos que ya estaban adultos, cada uno tenía un muy buen empleo y su esposa se dedicaba al hogar. Estaban muy bien tanto económicamente como anímicamente, como, o sea, todo marchaba súper bien.
Y para esto pues no falta el vecino envidioso. Resulta que este vecino mantenía pendiente si Carlos mercaba mucho, qué tanto compraba, en dónde compraba, de qué marca era su ropa, y siempre quería como resaltar si de pronto Carlos compraba un carro de cierto modelo, entonces ya el vecino quería uno de mejor modelo y así. Esto es muy notable en la gente envidiosa, siempre quiere estar por encima, no igual ni por debajo, sino por encima. Resulta que este caballero pues decidió meterle una medalla de San Benito a Carlos debajo de la puerta. A Carlos le advirtieron porque hubo otro vecino que se dio cuenta, pero Carlos no creía en absolutamente nada de esto, así que no le dio importancia. Un día cualquiera se levantó por la mañana cuando fue a hacer su café, vio que había una medalla que le habían tirado debajo de la puerta, estaba al lado del comedor. Él pues cayó en cuenta de lo que le habían dicho, advertido, y así, sí era cierto, pero pues no le dio importancia, dejó esa medalla por ahí ya. Resulta que al pasar como un mes, los 3 hijos se quedaron sin trabajo. Él empezó a tener problemas con la esposa y les entró una aburrición en esa casa ni la verdad. Ellos ya no querían vivir en esa casa, no querían estar en esa casa, buscaban formas de pasar el menos tiempo posible en esa casa hasta que decidieron arrendarla e irse. O sea que el vecino logró lo que quería, que era que se fueran de ahí y desestabilizarlos. Ellos se fueron y el vecino pues dijo, no, pues ya, aquí logré lo que quería y listo. Listo, que al tiempo al vecino se le devolvió el mal. Y como dije al principio de la historia, multiplicado por 20. Resulta que este vecino se enfermó de cáncer y al poco tiempo falleció. Su esposa también se enfermó muchísimo y cayó a la cama muy enferma y sus 2 hijas se quedaron sin trabajo. Básicamente quedaron viviendo de la caridad de la gente, de sus vecinos, lo que ellos quisieran darles y lo que ellos quisieran ayudarles, porque no tenían de otra. A las muchachas no les resultaba trabajo por ningún lado, de ninguna manera, y lo mismo que la historia pasada, así trataran de salir a vender dulces al semáforo, ni eso vendían. ¿Por qué? Porque se les devolvió el mal que hicieron. O eso es lo que se dice. No sé, díganme ustedes si es coincidencia o si realmente este tipo de